Anda, Shrek. Firma. Hazlo, Shrek. Firma, Shrek. Sí, sí, firma. Oh, lo hiciste. ¿Sabe usted que existe un régimen laboral especial? Si te hicieron un contrato de trabajo bajo el régimen de la micro o pequeña empresa y no está de acuerdo a ley, se puede desnaturalizar. ¿Quieres saber más? Participa de nuestra charla virtual. 3 derechos de las madres trabajadoras en el Perú. Primer derecho: toda trabajadora gestante tiene derecho a 98 días naturales de descanso, distribuidos en 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Segundo, tiene derecho a gozar de sus vacaciones inmediatamente después de haber culminado su descanso postnatal. Tercero, en caso de nacimiento múltiple o con niños con discapacidad, el descanso postnatal se extenderá 30 días adicionales. Si quieres saber más, revisa nuestra guía de derechos laborales de madres trabajadoras en etapa de gestación y lactancia. Es obligación de todos los empleadores respetar el derecho de las madres trabajadoras. ¡Feliz día, mamitas de todo el Perú! Nos encontramos en el primer piso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¡Ridículo! ¿Qué dices? Que te ves ridículo. ¿Pero por qué? Porque ya estás viejo para hacer TikToks. ¿Pero eso qué tiene que ver? Estoy difundiendo los servicios del MTP. ¿Qué servicios? Amina, en el primer piso se encuentra el Centro de Servicios Laborales, donde los trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales pueden realizar sus consultas laborales, así como también los servicios de liquidación de beneficios sociales, patrocinio judicial gratuito y conciliación administrativa laboral. Ah, ya. Me despidieron. Y en conciliación, el empleador se comprometió a pagar mis beneficios sociolaborales en partes. Han pasado meses y no está cumpliendo. ¿Y por qué no le hace juicio? No tengo plata, no tengo cómo pagar el abogado. Tranquilo, si cumples con los requisitos, nosotros te brindamos la solución. Nuestro servicio de patrocinio judicial gratuito se encarga de atender los casos judiciales de los trabajadores y extrabajadores en todas las etapas del proceso judicial laboral. Visítenos en cualquiera de nuestras sedes del Ministerio de Trabajo en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Los esperamos. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. El Centro de Servicios Laborales ofrece asesoramiento, orientación y defensa legal en relación con el régimen laboral de la actividad privada, brindando una serie de servicios dirigidos a trabajadores, extrabajadores, empleadores y organizaciones sindicales que necesitan orientación legal laboral, conciliación o representación en un proceso judicial laboral. Los servicios disponibles son: consultas al trabajador y empleador para un asesoramiento personalizado sobre temas laborales. Conciliación administrativa laboral, con el objetivo de facilitar acuerdos entre las partes para resolver conflictos laborales. Patrocinio judicial gratuito, brindando representación legal ante el Poder Judicial, sin costo para los patrocinados del servicio. Además, para los trabajadores y extrabajadores del sector privado, brindamos el servicio de liquidación de beneficios sociales, donde ofrecemos asesoramiento y cálculo estimado de acuerdo a la documentación entregada al liquidador del servicio. Nuestra labor se refleja en las experiencias positivas de nuestros usuarios. Tuve un despido arbitrario y por mi estado me dijeron que no se podía. Y me acerqué al ministerio, luego como no hubo una solución en el instante, me derivaron con un abogado de oficio. Lo que no estaba reconociendo la compañía en su momento era la indemnización por lo que había pasado, ¿no? Por mi estado y por cómo estaba. La solución fue para mí satisfactoria, ¿no? Me ayudaron mucho, se pidió lo justo y obtuve lo justo. Y en realidad estoy muy agradecida. Mi nombre es Roxana Cerraque Ceballos, tengo 50 años y soy trabajadora del hogar. La persona que yo trabajaba con ella, la señora, no quiso pagarme mis derechos que me correspondían. Yo me acerqué al Ministerio de Trabajo para recibir asesoría por un despido arbitrario. Gracias al servicio de patrocinio judicial, pude recibir mis beneficios laborales. Me asesoraron muy bien y bueno,
Acá me acompañó un abogado. Comenzamos a hacer todo el proceso con el abogado y gracias a Dios llegaron a pagarme todos los beneficios que me correspondían. Estas experiencias positivas nos permiten mejorar nuestros servicios. Si deseas recibir atención, encuéntranos en la sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ubicada en la avenida Salaberry 655, Jesús María. En la sede de San Juan del Lurigancho, ubicada en el cruce de la avenida Germanio y Girón Banadio, en la urbanización San Hilarión. O en la sede de Villa El Salvador, ubicada en la avenida Solidaridad, parcela 2, Manzana F, lote 11, en el Parque Industrial. Si deseas, también puedes reservar una cita visitando la web extranet.trabajo.gov.pe. El Centro de Servicios Laborales está comprometido con brindar apoyo legal accesible a quienes lo necesiten. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Buenas tardes, nuevamente para comentario de Rubén. Correo del 20 de julio, nosotros tenemos al día con el ERA, ayúdenos a cumplir el plazo establecido, ingresar los datos correctamente. También es compartirles el día de la universidad, en el chat estaré poniendo el enlace para que se inscriban. Y quisiera comentarles que la especialista que se presenta el día de hoy es abogada, es licenciada por la Perdón, Glorita, no te copiamos. ¿Ahora sí me escuchas, Walter? Ahora sí. Perfecto, deben ser mis audífonos que están fallando. Como les decía, les doy la bienvenida a nuestro evento que se titula Todo sobre el seguro complementario de riesgo. El día de hoy tenemos una especialista destacada que es Gladys Mondoñedo. Quisiera, por favor, recordarles que deben ingresar sus datos correctamente al Zoom. Ya no contamos con ficha de ingreso. Solamente ingresando sus datos correctamente podremos entregarle su constancia en el menor tiempo posible. Este evento también les da la oportunidad de participar activamente al final. Solo alzando la mano usted podrá participar activamente, le aperturamos el micro y formula sus preguntas o nos cuenta alguna anécdota sobre el tema que estamos tratando. Quisiera pasar a leer la hoja de vida de nuestra especialista. Ella es Gladys Garay Mondoñedo. Ella es licenciada de la Universidad Católica. Cuenta con un diploma, una maestría en gestión en la misma universidad. Está acreditada como contadora, está acreditada como conciliadora extrajudicial por APEC y tiene 2 diplomados, uno en el Colegio de Abogados de Lima y otro en el Colegio de Abogados de Sullana, los dos por seguridad y salud en el trabajo. Quisiera, sin más preámbulos, darle la bienvenida a Gladys para que dé inicio a su exposición. Bienvenida, Gladys, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, sobre todo complejo, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Hay muchos conflictos por este tema entre empleador, trabajador, aseguradoras, entidades públicas, ¿no? Entonces hoy día vamos a desarrollar este tema.
Bien. ¿Qué es el seguro complementario de trabajo de riesgo? El seguro complementario de trabajo de riesgo, más conocido como SCTR, es un seguro que sirve para proteger a los trabajadores frente a situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales. Otorga cobertura adicional por accidente de trabajo y enfermedad profesional a empleados y obreros que tienen la calidad de afiliados regulares del Seguro Social de Salud y que laboran en un centro de trabajo en el que la entidad empleadora realiza actividades productivas de alto riesgo. El marco normativo en el que está regulado el SCTR empieza por la Ley 26.790, que es la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. El Decreto Supremo 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. El Decreto Supremo 003-98, que aprueba las normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. El Anexo 5, que es Reglamento de la Ley 26.790, ¿no? Aprobado por Decreto Supremo número 009-97-SA. El Decreto Supremo 008, que es el último que ha salido respecto a la regulación del año 22, SA, donde se actualizan las actividades de riesgo, ¿no? Incluye 70 actividades más de riesgo al anexo 5. En principio habían 200 actividades y ahora el anexo regula 270 actividades de riesgo. El seguro complementario de trabajo de riesgo está regulado en el artículo 19 de la Ley 26.790. Sirve para coberturar de manera complementaria a los trabajadores afiliados de e-salud por realizar actividades de alto riesgo. Este seguro es obligatorio y tiene que contratarlo el empleador para que sus trabajadores puedan recibir prestaciones de salud por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, bien por parte del sector público de salud o por parte del sector privado mediante las aseguradoras, ¿no? Y las EPS, ¿no? Este seguro también otorga la posibilidad de obtener una pensión por invalidez temporal o permanente, ¿no? Pensión de sobrevivencia para los familiares del trabajador fallecido y reembolso en gastos de sepelio. ¿Qué tipos de prestaciones ofrece el SCTR? Primero, ofrece prestaciones de salud por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, prestaciones económicas, pensión de invalidez, pensión de supervivencia y gastos de sepelio. Las prestaciones de salud que ofrece el SCTR es exclusivamente para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales derivadas de la realización de actividades de riesgo, ¿no? Estas prestaciones de salud pueden estar a cargo de salud o una entidad prestadora de salud, EPS. En el mercado existen varias aseguradoras, ¿no? Como RIMAC, MAPFRE, Pacífico, Sanitas, SCTR Perú, y del Estado está de salud. A ver, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión de las labores para la cual ha sido contratado un trabajador, por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debido al esfuerzo del mismo, independientemente de su voluntad
y que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta. Bien, un accidente de trabajo, como menciona mi diapositiva, puede ser ocasionado por una acción imprevista, que puede ser una distracción, ¿no? Uno no se da cuenta, es chofer de un carrito montacarga y no se da cuenta que atrás hay una persona y lo atropella, ¿no? O por ejemplo, un trabajador que se encuentra ordenando en una escalera alta, cae, ¿no? Algo inesperado. Acá les voy a mostrar unos videos con tipos de accidentes de riesgo, ¿no? A ver, ¿pueden apreciar? Y acá hay otro video. Bien, ¿algo que puede comentar? ¿Qué es lo que ha apreciado de los videos mostrados? ¿Qué consideran ustedes? Podría, Gladys, disculpa, creo que se podría pasar nuevamente los videos porque pasaron un poco rápido. Muy rápido, ok. Bien. A ver, si alguien podría comentar qué es lo que se aprecia en estos videos. En ambos hay accidentes de trabajo. Hay un participante que ha alzado la mano, le voy a aperturar el micro. Ok. Hola Ricardo Lainez, ya te aperturamos el micro, ¿quisieras opinar? Ricardo. Jesús Tapia, ¿quisieras apreciar algo? Ricardo ya está con nosotros, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una consulta. Esto solamente se da en el ámbito laboral, ¿es correcto esto? Así es, pero si tienes una consulta la vamos a dejar para el final porque ese es el momento en que se van a resolver las consultas. Yo quería saber si puedes comentar respecto a qué es a tu percepción, qué consideras que ha pasado aquí en estos accidentes de trabajo. Bueno, lo que ha pasado son dos accidentes de trabajo por cuestión fortuita, ¿no? Uno es, me parece, es por la corriente, por exposición, y otro es por la velocidad. Fue una impericia del propio conductor, ¿no? Del propio operador. Ya, claro. Muy bien. Gracias. Sí, miren, en este caso, en el primer caso, los trabajadores están manipulando conexiones eléctricas. Parece que ha habido una mala maniobra por no respetar protocolos de protección, lo cual ha ocasionado un cortocircuito y una posterior explosión, ¿no? Con fuego. En este caso, felizmente, que los trabajadores se encontraban portando guantes, casco y lentes, ¿no? Que son los equipos de protección, ¿no? Y eso, a pesar de que pareciera que se hubieran quemado el rostro y el cuerpo, ¿no? O sea, de todas maneras, estando con protección, ¿no? Pueden atenuar un poco el desenlace. Respecto al otro caso, vemos a un chofer de un montacarga en el cual el carro se le va para adelante, ¿no? Y él logra salir de milagro ileso, ¿no? En este caso, el telescopio del montacarga, ¿no? Está elevado, es decir, está alto, ¿no? Y por el peso
del telescopio, ¿no? Eso contribuye a que el montacargas se vaya para adelante, ¿no? También puede ser que haya habido un desnivel del piso, ¿no? Que haya contribuido también a que el montacargas se vaya para adelante, ¿no? Eso podía aplastar al chofer, sin embargo, en este caso no ha sucedido, ¿no? No han pasado consecuencias fatales. Bien, aparte de lo que de los ejemplos, ¿no? Y de la definición brindada, ¿qué se considera también como accidente de trabajo? El que sobrevenga al trabajador asegurado durante la ejecución de órdenes de la entidad empleadora o bajo su autoridad, aun cuando se produzca fuera del centro y de las horas de trabajo. Si el empleador ordena realizar otro tipo de actividades fuera del centro de trabajo, también se considera accidente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una persona que está siendo llevada a otra sede en el bus de la empresa está realizando un viaje que es parte de la jornada laboral, ¿no? Si en este caso el bus tiene un accidente, se va a considerar como un accidente laboral, ya que el trabajador está yendo a su centro de trabajo y previamente ha marcado su asistencia. El accidente no está ocurriendo en el lugar físico de trabajo, sino en el bus, ¿no? Que lo llevaba a su otra sede de trabajo, ¿no? Por eso se considera un accidente de trabajo. El que se produce antes, durante o después de la jornada laboral, o en las interrupciones del trabajo, por ejemplo, en el refrigerio. Si el trabajador asegurado se hallara por razón de sus obligaciones laborales en cualquier centro de trabajo de la entidad empleadora, aunque no se trate del centro de trabajo de riesgo, ni se encuentre realizando las actividades propias del riesgo, ¿no? Por ejemplo, un trabajador, por orden del empleador, sale de su planta productiva a otro establecimiento que no tiene planta productiva y que no estaría considerado como una actividad de riesgo. Por ejemplo, una oficina, ¿no? Administrativa. Y en ese lugar él sufre un accidente, ¿no? Como él está yendo por orden de su empleador, bajo su autoridad, esto también se considera un accidente de trabajo. El que sobrevenga por acción de la entidad empleadora o sus representantes o de tercera persona durante la ejecución del trabajo. Cuando un trabajador, por ejemplo, recibe órdenes de un supervisor o un representante de la empresa y no se ha considerado la debida seguridad del caso. Un ejemplo, se le ordena a un trabajador que suba a una pared de 2 metros y cae. Yo no puedo desconocer, o sea, el empleador no puede desconocer ese hecho, argumentando que el trabajador estaba distraído o hablando por teléfono, sino que lo hizo porque se le dio órdenes de parte de su empleado. Que no está considerado accidente de trabajo. El que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora, en vehículos propios o contratados para el efecto. Por ejemplo, si ocurre un accidente en mi trayecto al trabajo o al retorno, no está coberturado por el SCTR. Así se haya usado vehículos de la empresa, no está coberturado, dado que no se está realizando actividades propias del trabajo, ¿no? Y provoca intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas y peleas u otra acción ilegal. Si yo tengo una pelea dentro de mi centro de trabajo con otro compañero y a consecuencia de eso me sucede un accidente, ¿no? Ese incidente no va a estar coberturado. El que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador
de una orden escrita específica compartida por el empleador. Supongamos que en un hospital hay un ambiente donde hay un letrero que indica que solo puede ingresar personal autorizado y una persona ingresa a ese ambiente sin la autorización. Producto de ello, le sucede un accidente, ese incidente no va a ser coberturado porque no tenía los implementos de seguridad o no estaba capacitado, ¿no? Y desobedeció las órdenes de su empleador. El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador jugando fulbito con sus compañeros de trabajo se lesiona, no es un accidente de trabajo. O si la empresa, por ejemplo, organiza un paseo, ¿no? Y un trabajador se cae, se lesiona en dicho paseo, tampoco va a estar coberturado. El que sobrevenga durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión de contrato de trabajo. Si me encuentro de vacaciones y me sucede un accidente en mi viaje, no está coberto. Los que se produzcan como consecuencia del uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte del asegurado. Una persona que ingresa a su centro de labores habiendo ingerido alcohol, de consecuencia de ello tiene un accidente de trabajo, tampoco va a estar coberturado. Los que se produzcan en caso de guerra civil o internacional, declarada o no, dentro o fuera del Perú. Motín, conmoción contra el orden público, terrorismo. Los que se produzcan por efecto de la naturaleza, ¿no? Terremoto, maremoto, erupción volcánica, ¿no? O cualquier otra convulsión. Los que se produzcan como consecuencia de fusión o fisión nuclear por efecto de la combustión de cualquier combustible nuclear, salvo la cobertura especial expresa. Bien, ya estamos en la enfermedad profesional u ocupacional. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Por ejemplo, las enfermedades ergonómicas, que son las que se producen por cargar peso en malas posiciones, ¿no? Las enfermedades visuales, ¿no? Por estar mucho tiempo en la pantalla de la computadora. Las pulmonares, ¿no? Cuando hay actividades relacionadas con sustancias químicas, ¿no? Si trabajamos en una planta de tratamiento de minerales, hay un alto riesgo de contraer una enfermedad profesional u ocupacional por la inhalación constante de sustancias químicas, ¿no? Pudiendo contraer una neumoconiosis causada por los polvos minerales, ¿no? También es común la hipoacusia, ¿no? O es la sordera provocada por el ruido muy común entre los trabajadores, ¿no? De las minas, ¿no? A diferencia de un accidente que aparece de manera súbita, la enfermedad aparece como un resultado de acción de un agente causal, ¿no? Que tiene una evolución lenta, progresiva y continuada. Por eso es importante diagnosticar adecuadamente una enfermedad profesional, ya que algunos diagnósticos pueden ser realmente enfermedades profesionales, pero difícilmente se relacionan con el trabajo o con la actividad realizada. Pues muchas enfermedades no son reconocidas inmediatamente o resulta difícil determinar en qué fecha se configuró la enfermedad. La falta de control preventivo antes, durante y al término de la relación laboral es una de las principales razones que se dificultan determinar cuándo una enfermedad común se relaciona con el trabajo. Por eso es importante realizar, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? En referencia a una enfermedad profesional,
el trabajador no está en capacidad de reconocer si los síntomas que presenta pueden ser de origen ocupacional, y menos aún cuando el médico que le trata no lo declara como tal. Puede suceder que un trabajador no le va a dar importancia, ¿no? Porque no le importa su salud, ¿no? Y le diagnostican la enfermedad años después, ¿no? Cuando ya está grave, ¿no? Muchos de ellos fallecen, ¿no? Y no son reconocidos como enfermedad profesional, por lo que son cargados, ¿no?, al régimen pensionario de la ONP y AFP como enfermedades comunes. Aquí quiero recalcar que todo accidente que no califique como accidente de trabajo, así como toda enfermedad que no califique como profesional, va a ser tratada como accidente o enfermedad común, sujeto al régimen de seguridad social en salud y al sistema pensionario al que está afiliado el trabajador. A ver, ¿qué entidades empleadoras están obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo? Las entidades empleadoras que realizan las actividades de riesgo comprendidas en el anexo 5, ¿no?, están obligadas, ¿no? Y también tienen que pagar las primas, ¿no?, y los aportes, ¿no?, del contrato, ¿no?, que están estipulados en el contrato. Las entidades constituidas como cooperativas de trabajadores, empresas de servicios especiales, sean complementarios o temporales, ¿no?, contratistas, subcontratistas, así como toda institución de intermediación o provisión de mano de obra que destaque personal hacia centros de trabajo donde se ejecutan las actividades de riesgo. Las entidades empleadoras que contraten obras, servicios o de mano de obra proveniente de las empresas referidas en el párrafo anterior están obligadas a verificar que todos los trabajadores destacados a su centro de trabajo han sido debidamente asegurados. Si no es así, tienen que contratar el seguro complementario de riesgo para coberturar a dichos trabajadores. Si no, van a tener que responder solidariamente con las empresas proveedoras frente a un caso de un trabajador afectado, a la salud y a la ONP. Si un empleador es contratado, si un empleador contrata, ¿no?, con una tercera, por ejemplo una minera, para que le provea de personal, ¿no?, este está en la obligación de verificar que los trabajadores destacados cuentan con SCTR, ¿no? Porque si no van a ser responsables solidarios ante cualquier incidente, ¿no? Le tienen que exigir al contratista, ¿no?, al contratista o al intermediario, que los trabajadores cuenten con SCTR. ¿Quiénes tienen la categoría de asegurados? Los asegurados son aquellos asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? La totalidad de los trabajadores de un centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades de riesgo previstas en el anexo 5, ¿no? Empleados, obreros, eventuales, temporales o permanentes. El centro de trabajo es el establecimiento de la entidad empleadora en el que se ubican las unidades administrativas de producción en las que se realizan actividades de riesgo, ¿no?, inherentes al anexo, en el anexo 5, ¿no? Son también asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo los trabajadores de la empresa que, no perteneciendo al centro de trabajo en el que se desarrollan las actividades del anexo 5, se encuentran expuestos al riesgo con razón de sus funciones, a juicio de la entidad empleadora y bajo las responsabilidades previstas, ¿no? En el último caso, son trabajadores que no trabajan en el lugar donde se realiza la actividad de riesgo, ¿no?, pero igual se encuentran expuestos, ¿no?, dependiendo de sus funciones, ¿no? Y eso ya depende del empleador.
existe la contratación facultativa, ¿no? Que los que no son asegurados obligatorios, porque no ejecutan labores de riesgo en el centro de trabajo, ¿no? Estos trabajadores se encuentran amparados por el régimen común del Seguro Social, ¿no? De salud, ¿no? Al cual se encuentran afiliados, ¿no? Cuando el trabajador no realiza una actividad de riesgo, ¿no? Pero también el empleador puede otorgarle cobertura a esos trabajadores, ¿no? Sin embargo, en la práctica, muy pocas empresas lo hacen voluntariamente, ¿no? A pesar de que existen accidentes de trabajo, ¿no? Son muy comunes los accidentes de trabajo, ¿no? En los centros laborales. ¿Qué actividades están comprendidas como actividades de riesgo? La extracción de madera. Acá hay un ejemplo, ¿no? De actividades, ¿no? Porque son 270. La extracción de madera, el petróleo crudo y gas natural, la industria del tabaco, el cuero, los sucedáneos, fabricación de sustancias químicas industriales, trabajo en refinerías de petróleo, fabricación de productos de vidrio, la pesca, la extracción de minerales, fabricación de otros productos químicos, ¿no? Derivados del petróleo y carbón, fabricación de productos plásticos, transporte aéreo y construcción. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Extracción de minerales de uranio y torio. Como minerales contribuyen a que el empleador, al trabajador pueda contraer una enfermedad profesional o ocupacional. Otra actividad, por ejemplo, es la fabricación de fibras artificiales. Fabricación de equipo de energía de fluidos, fabricación de juegos y juguetes, alquiler de excavadoras, transporte de mercancías por vía aérea, en rutas y horarios regulares. Actividades de hospitales también está considerado, actividades de médicos y odontólogos. Fabricación de herramientas de mano motorizadas. Por ejemplo, también están considerados como actividades de riesgo los restaurantes, ¿no? Por el trabajo realizado en la cocina, la fuente de calor, el gas, ¿no? El transporte de vía terrestre, ¿no? De buses, ¿no? Los choferes, las terramosas también están coberturadas, ¿no? Actividades de mantenimiento del orden público también y de seguridad social, por ejemplo, los serenazgos que están expuestos al riesgo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde se vive mucha inseguridad. También están considerados actividades de riesgo la de las agencias de noticias, ¿no? Los periodistas, los camarógrafos que realizan, ¿no? Investigación de campo, ¿no? Lo cual puede implicar un riesgo para la vida y la salud. Bien, ahora vamos a explicar los deberes de los trabajadores, ¿no? Los deberes son procurar el cuidado integral de su salud, informar sobre su real estado de salud, ¿no? No puede mentir sobre las enfermedades que tiene, ¿no? Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la entidad empleadora. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud ocupacional. Participar en la prevención de riesgos profesionales. Si el trabajador está gozando de una pensión de invalidez, tiene que participar en las visitas dirigidas a evaluar su evolución de estado de salud, ¿no? Informar a quien le abona la pensión, ¿no? Sobre alguna variación en su salud que modifique, ¿no? O extinga la causa por la cual se le otorga la pensión. Muchos trabajadores, por ejemplo, se recuperan, ¿no? Y pueden lograr trabajar, ¿no? Por lo cual ya no sería necesario otorgarle una pensión, ¿no? Cumplir con el tratamiento médico y rehabilitador que le fuera prescrito. En el dibujito podemos apreciar a un trabajador que cumple con todos los implementos de seguridad,
tiene su casco, sus lentes, sus botas, sus audífonos para los ruidos, ¿no? También puede contar con su mascarilla y sus guantes, ¿no? ¿Cuáles son los deberes de los empleadores? Tienen que verificar que todos sus trabajadores estén debidamente asegurados. Tienen que pagar la SCTR y estar al día en sus pagos. Deben informar sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que sucedan, que detecten en su centro de trabajo. Las entidades empleadoras tienen 48 horas para informar a su aseguradora que ha ocurrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional de uno de los trabajadores. Tiene que procurar el cuidado integral de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. Tiene que diseñar y ejecutar programas de salud ocupacional y seguridad industrial. Debe informar a la salud o a la EPS, así como a la ONP o a la compañía de seguros sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿no?, que detectan. Facilita la capacitación de trabajadores del centro de trabajo en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, ¿no? En el dibujito, en la imagen, vemos a una persona que está capacitando al personal, ¿no? Responsabilidad del empleador. El empleador que no cumpla con la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo para la totalidad de sus trabajadores, ¿no?, que están laborando, ¿no? O, por ejemplo, que contrate coberturas insuficientes, va a ser responsable frente a la salud y a la ONP por el costo de las prestaciones, ¿no?, que se le otorgan a dicho trabajador por el siniestro, ¿no?, independientemente de la responsabilidad civil frente al trabajador y los beneficiarios por los daños y perjuicios irrogados, ¿no? Puede el trabajador solicitar, ¿no?, en la vía civil una indemnización por el accidente laboral, ¿no? Más adelante, ¿no? Primero en la vía laboral, más adelante, pasados los 4 años, puede acudir a la vía civil. Los trabajadores, sus beneficiarios, ¿no?, pueden accionar directamente contra la entidad empleadora por cualquier diferencial de los beneficios o prestaciones no cubiertas en relación a lo que otorga el seguro complementario de trabajo de riesgo que se derive de dichos incumplimientos, ¿no? También tiene el empleador una responsabilidad administrativa, ¿no? Si se comprueba que el incumplimiento ha sucedido, puede ser multado, ¿no? También podría tener una responsabilidad penal en caso haya un fallecido, ¿no? Se haya comprobado que ha habido negligencia del empleador, tanto en la capacitación, en la prevención, o muchas veces, por ejemplo, hay trabajadores, ¿no?, que alertan a su empleador, le dicen que tal máquina no está funcionando correctamente, ¿no?, que pasa corriente, por ejemplo. Y el empleador hace caso omiso de las alertas advertidas por los trabajadores. Y posterior a eso, ocurre un accidente fatal. Los trabajadores se electrocutan y fallecen, ¿no? Ahí podríamos hablar de una responsabilidad por negligencia del empleador. El seguro de prestaciones de salud ofrece cobertura hasta la total recuperación y rehabilitación del asegurado, ¿no? Le provee asistencia, asesoramiento, ¿no?, médico, atención médica, de farmacia, hospitalaria, quirúrgica, cualquiera sea su nivel de complejidad, hasta que el trabajador se encuentre recuperado, ¿no? O en todo caso se declare su invalidez permanente, parcial, total o fallece. Una vez que el trabajador sufre el accidente de trabajo, ya empieza a cubrir el SCTR. Le cubre, ¿no?, como dije anteriormente, las atenciones, la cirugía, la hospitalización, la prótesis, la rehabilitación, ¿no? Y si se encuentra en descanso médico, los primeros 20 días de descanso médico van a ser cubiertos por el empleador. Pasado, ¿no?,
los 20 días, en el día 21, si el trabajador continúa con este descanso médico, se va a solicitar un subsidio por incapacidad temporal y es asumido por E-Salud, ¿no? Por el tiempo de 11 meses y 10 días como más. Pasado este periodo, ¿no? Que es aproximadamente de un año, ¿no? Si el trabajador ha ido a sus terapias, ¿no? Continuó con sus tratamientos, ¿no? Sus rehabilitaciones y queda con una discapacidad mayor al 20%, tiene que presentar su solicitud de prestaciones económicas con la ONP o la aseguradora que le da el seguro, ¿no? El STTR pensión. Una vez vencido el periodo, ¿no? De subsidio. Y el centro médico para esto tiene que haberle emitido un informe de invalidez. A ver, el STTR, como manifestamos anteriormente, tiene prestaciones de salud y también prestaciones económicas. Estas prestaciones económicas están a cargo de la ONP o de alguna compañía de seguros, ¿no? Tenemos a La Positiva, a Mapfre, ¿no? Estas últimas otorgan las siguientes prestaciones mínimas: una pensión de sobrevivencia, una pensión de invalidez y gastos de sepelio, ¿no? El término invalidez es utilizado en los regímenes pensionarios, aplicándolo al asegurado que por una enfermedad común o accidente tiene un impedimento para realizar su labor habitual, ¿no? Entonces, tenemos como empresas, entidades, empresas que brindan pensión, las aseguradoras, ¿no? Del sector privado, y en el sector público está la ONP. Estas empresas de seguros tienen que estar constituidas y establecidas en el país de conformidad con la ley en materia y autoridades autorizadas expresamente, ¿no? Por la SBS, ¿no? Para suscribir ese tipo de coberturas. Querida Gladys, Sí. disculpa que me interrumpa. Algunos participantes piden que repitas la parte, si gustas, al final, ¿no? Deberes de la entidad empleadora y deberes de los trabajadores. Ya. Gracias. ¿Qué tipo de pensiones hay? Las pensiones por invalidez, por sobrevivencia y por los gastos de sepelio. La aseguradora va a pagar al asegurado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, queda en situación de invalidez, ¿no? Esas pensiones van a corresponder según el grado de incapacidad que tenga el trabajador, ¿no? De acuerdo a lo que el informe médico señala. Los montos de la pensión van a ser calculados sobre el 100% de la remuneración mensual del asegurado, ¿no? Entendido como el promedio de las remuneraciones asegurables, ¿no? Puede ser los 12 meses anteriores al siniestro, ¿no? O también dependiendo de los meses que haya trabajado, ¿no? El asegurado. Si trabajó 3 meses, se considera los últimos 3 meses, ¿no? Entonces, cuando se va a hacer el cálculo, se va a tomar en cuenta la remuneración del trabajador, la cual no puede ser mayor a 12.000 soles, 12.000 soles con 15, ¿no? .27, según lo que establece la SBS en el último trimestre, ¿no? Eso puede variar. ¿Qué tipos de invalidez hay? La invalidez parcial permanente, ¿no? Que es inferior al 50%. En el caso que las lesiones que haya sufrido un asegurado ocasionen una invalidez parcial permanente inferior al 50%, pero superior al 20%, ¿no? O igual, la aseguradora va a pagar por única vez al asegurado inválido una indemnización del 70% de 24 mensualidades de pensión
calculadas en forma proporcional, ¿no?, a lo que correspondería una invalidez permanente total, ¿no? En estos casos, el empleador está terminantemente prohibido de prescindir de los servicios del trabajador basado en su condición de invalidez. Otro tipo de invalidez que tenemos es la invalidez parcial permanente. Esta invalidez se constituye cuando hay un menoscabo de la capacidad del trabajador del 50% al 66.7%. En este caso, la aseguradora va a pagar como mínimo una pensión vitalicia mensual equivalente al 50% de la remuneración promedio del asegurado, que, como consecuencia de un accidente o una enfermedad profesional, queda disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente. Igual en estos casos, el empleador tiene prohibido prescindir de los servicios del trabajador en su condición de invalidez. Por ejemplo, un caso, un mecánico, ¿no?, en una fábrica textil, ¿no?, cuando está manipulando una máquina, ¿no?, la mano del trabajador, la mano derecha del trabajador queda atrapada en una cadena de la máquina, lo cual ocasionó que se le ampute el pulgar derecho de manera parcial, ¿no?, y le quedó una secuela de atrición, que es un aplastamiento, ¿no?, severo, ¿no?, de la mano derecha. El porcentaje de menoscabo global, ¿no?, por la aseguradora es de 50%. La invalidez total permanente, a partir del 66%, 66.8% en adelante hasta el 99%. En este caso, la aseguradora pagará como mínimo una pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de la remuneración promedio de la remuneración total del trabajador al asegurado, ¿no?, que como consecuencia de un accidente de trabajo, enfermedad profesional, ¿no?, queda disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente o en una proporción igual, superior a los 2/3, ¿no? Por lo general, los trabajadores, cuando están con este tipo de invalidez, ¿no?, ya no pueden estar trabajando, ¿no?, están descansando, ¿no? Y finalmente, la gran invalidez o invalidez total. Cuando hay un menoscabo de la capacidad del trabajador al 100%, ¿no?, incapacitado completamente y requiere auxilio de otra persona. Por ejemplo, un trabajador de una mina en Cerro de Pasco, estando dentro del socavón, le cae una roca en su espalda, ¿no? Esto le ocasiona una fractura de columnas de columna cervical, ¿no? Y como consecuencia queda cuadraplégico, ¿no?, con parálisis de brazos, piernas, sin control de esfínteres, ¿no?, con complicaciones como las escaras, infecciones urinarias, entre otros, ¿no? Va a requerir control médico permanente del cirujano plástico, del urólogo, ¿no?, y de rehabilitación, por lo que la aseguradora le otorga el 100% de incapacidad. En el caso de la invalidez parcial permanente, existe también del 1% al 19%, ¿no? Menos del 20%, ese tipo de invalidez no está cubierto. Por ejemplo, un trabajador que a consecuencia de un accidente laboral pierde el dedo meñique, ¿no?, se considera que su incapacidad es del 10%, por lo que no corresponde ningún pago, ¿no?, por no alcanzar el 20% de incapacidad. La empresa también, en estos casos, queda prohibida de prescindir de los servicios del trabajador en base a su condición de invalidez, ¿no? Sin embargo, en este caso y en los anteriores, muchos empleadores argumentan que no hay un trabajo adecuado para un trabajador discapacitado dentro de la empresa, ¿no? Y a veces el accidentado termina despedido. Ahora, también existe la posibilidad de que las aseguradoras puedan pactar condiciones especiales en las pólizas que emitan, ¿no?, pensiones y beneficios mayores a los establecidos, y también ofrecer indemnizaciones o pensiones para asegurados, ¿no?, cuya invalidez fuera inferior al 20%, ¿no?, que no están cubiertos, ¿no?, pero eso ya sería pactado entre aseguradora y empleador. La pensión SSTR pensión,
También cobertura a los gastos de sepelio, ¿no? Cuando un asegurado fallece como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿no? Vinculado a una actividad de riesgo, ¿no? Luego de que el trabajador se encuentra con subsidio, ¿no? O pensión de invalidez parcial, total, ¿no? Se produce su muerte, ¿no? La aseguradora va a reembolsar los gastos de sepelio que las personas hayan realizado, ¿no? En el mes correspondiente de que la persona ha fallecido. El valor que se reembolsa está en función a los valores que la SBS, ¿no?, estipula respecto al último semestre. Bueno, como consecuencia del fallecimiento, el SSTR Pensión también puede otorgar pensión de sobrevivencia para los familiares del trabajador fallecido, ¿no?, a consecuencia de un accidente laboral o enfermedad profesional. Se puede producir, ¿no?, la muerte, como repetí, como indiqué anteriormente, ¿no?, dentro del subsidio, ¿no?, o ya cuando está en incapacidad, ¿no?, en invalidez, ¿no? Pero necesariamente la muerte tiene que estar relacionada con esos hechos, ¿no?, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. ¿Quiénes son los beneficiarios en este caso? La cónyuge, ¿no?, los hijos, los padres, ¿no? El derecho de pensión va a estar vigente, ¿no?, hasta el fallecimiento del asegurado y hasta el fallecimiento del último beneficiario con derecho a pensión, ¿no? O en caso que los hijos cumplan la mayoría de edad. Por ejemplo, acá hay un cuadro donde están los beneficiarios de una pensión de sobrevivencia, ¿no? La cónyuge, que no tiene hijos, le corresponde el 42%, ¿no?, de la remuneración mensual, ¿no?, de manera vitalicia, es decir, siempre, ¿no? La cónyuge que tiene un hijo le corresponde el 35%, ¿no?, de la remuneración mensual. El hijo no huérfano, el 14%, es decir, tiene uno de sus padres, ¿no? Pero estamos hablando de hijos menores de edad, ¿ya? 14% hasta los 18 años, ¿no? El hijo huérfano, 42% hasta los 18 años, ¿no? Hijos huérfanos, ¿no? 42% más 14% para cada uno, ¿no? Y los padres, ¿no?, el 14% para cada uno, ¿no? Los montos son calculados en base a la remuneración mensual del asegurado, ¿no? El promedio de 12 remuneraciones, ¿no?, anteriores al siniestro. Bien, acá hay un cuadro resumen de los temas que he tratado en la exposición, ¿no? El SSTR cubre prestaciones de salud y prestaciones de pensión. ¿Qué entidades cubren esas prestaciones de salud? El de salud y la EPS, ¿no?, que ofrecen las compañías. Se puede solicitar mediante las prestaciones de salud, atención médica, hospitalización, farmacia y prótesis, rehabilitación, ¿no? También cubre las pensiones, ¿no?, que son otorgadas por la ONP o por la compañía privada, según lo contrate el empleador, ¿no? ¿Qué se le otorga? La indemnización por invalidez inferior al 20%, ¿no? La pensión de invalidez permanente, temporal, la pensión de viudez, ¿no?, orfandad para los sobrevivientes, ¿no?, beneficiarios, y los gastos funerarios. Bien, acabo de concluir la exposición. Podemos dar el pase a las preguntas. Bien, muchísimas gracias, Gladys. Ha estado muy interesante la exposición. Tenemos muchísimos asistentes. Quisiera invitar al público a llenar la encuesta de satisfacción, la cual es sumamente importante para los servicios que brindamos. También recordarles que ya relanzamos el Centro de Servicios Laborales, el cual está
a tu disposición en sus 3 sedes de Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y la sede central de Jesús María. Quisiera darle la bienvenida a mi coordinador, el doctor Walter Peralta Cabrera. Walter, ¿estás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. No me permite la cámara, pero muy aparte de todo esto, este es un tema cuando hablamos con la doctora Gladys Echegaray. Propusimos este tema para hacerlo porque es un tema muy complejo, preocupante sobre todo, porque este seguro complementario de trabajo de riesgo es un poquito fastidioso por la sencilla razón de que quien no está sujeta a un riesgo. Ojo, esto del SSTR, que lo llamamos comúnmente, no es para todos los trabajadores en general, solamente para aquellas actividades, como establece su nombre, sujetos a riesgo. Muchas veces conversábamos con la abogada también de que los accidentes muchas veces son provocados por el propio trabajador, porque no siguen esas reglas, no siguen esto de tener acceso a sus implementos de protección personal, a los famosos IPP. Conocemos, anteriormente salíamos para ver estas consecuencias, designábamos un abogado para que vaya a ver estos accidentes fatales. Y ahí uno nos enteraba pues de que pese a la inducción, pese a todo, ¿no? El problema está que el propio trabajador, por no tener en uso la implementación que le habían dado, o sea, los implementos que le habían dado. Como hemos visto acá, por ejemplo, el video que me ha gustado mucho que presentan a nuestra expositora, dos tigres ahí se ponen a ver y no sé cuál fue el producto de la explosión. Imagínense qué hubiese pasado de que no tenían esa casco con la protección, con la mascarilla que tienen protección, los guantes, ¿no? Si hubieran quemado la mano, la cara, inclusive hubiera prendido el fuego, nos comentaban que en una empresa sucedió esas cosas, ¿ok? También de electricidad, sabe que creo que el cortocircuito es fuerte y hay una explosión. Por no utilizar la careta, el casco protector, se quemó la cara, las manos, ¿ok? Díganme, señores, ¿no es negligencia del trabajador ahí no utilizar los implementos de protección personal? ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta antes. Y es más, hoy en día, pues hay jurisprudencias. Si esta charla lo hubiésemos tenido en el año 2020, ¿ok? Dijéramos, sí, denuncie todo accidente de trabajo ya en el empleador que se las vea. Ahora no podemos decir eso, porque hay que demostrar la negligencia del empleador. Si el empleador ha cumplido con todo, entregar sus implementos, todo está ok,
pero sucede el accidente. ¿Ok? ¿De quién la culpa? Ok, eso es el problema. El segundo accidente que se vio, ¿no? Miren, ese tipo de carros, de maquinaria montecarga, ¿no? ¿Qué pasa? Se vio que la alta velocidad, ¿no? Parecía, como decía la abogada, parecía un carro chocón. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Abajo. Había necesidad de tener la telescópica alta, porque no había necesidad de tener eso. Entonces, tenía que recoger y recién trasladarse, pero en fin, son cosas que de manera personal, cuando se vio, fue preocupante, pero cuando se le ve que sale caminando el señor, ojo, gracias a Dios, que no fue algo fatal, porque que le caiga todo ese peso encima, ups, como si hubiera sido, ¿no? Ok. Entonces, todas estas cositas, señores, viendo los detalles hace muchos años, hace mucho tiempo atrás, se le participó a la doctora Echegaray si podía ver esta exposición para hacerlo llegar a todos ustedes. Sin más preámbulos, pues hagamos contestar las preguntas que hay sin ningún problema. Bien, entonces Pasamos a aceptamos. la ronda de preguntas, ¿no? Así es. Ok, el primer participante, Ronnie Milton Torres, pregunta. Buenas tardes, tengo una inquietud. Una vez, tengo la siguiente consulta. Una vez que el trabajador vence su contrato, ¿aún sigue vigente su seguro de complementario de riesgo? Bien, eso lo tendríamos que determinar de la siguiente manera, ¿no? Si bien es cierto, el SCTR es un seguro que está validado por las empresas, ya nuestra expositora lo manifestó muy bien, que es a través del sistema público o privado. El público es, ¿no? Por Exsalud, ONP o el privado por cualquier aseguradora. ¿Ok? Pero esto tiene solamente vigencia mientras esté activo el contrato. No es como el seguro de vida, que el seguro de vida se puede seguir aportando, ¿ok? Que tiene otra connotación legal, pero lo del SCTR es mientras se esté utilizando el trabajo de riesgo, ¿ok? Por eso es que finiquita termina una vez que se ha vencido el contrato. Bien. El siguiente. Ok, perfecto. Seguimos con la siguiente. Junior Jonathan Rosales nos dice, no, esto es una consulta administrativa. Si un trabajador se corta la mano con los restos de una taza de café mientras tomaba desayuno antes de ingresar a su trabajo, ¿esto puede figurar como accidente de trabajo? Gladys. Sí, depende, ¿no? Si fue en el centro de trabajo, configuraría, ¿no? Porque si su empleador realiza actividades de riesgo, ¿no? Está coberturado y está dentro del centro de trabajo, sí podría calificar. Si es en su casa, no, no.
Bien, complementando esto, bien. Am, hay que ver también como ese sí se puede cobertura, pero hay que analizarlo. ¿En qué momento se corta la mano con los restos de una taza, creo? ¿Ok? ¿Cómo se va a cortar la mano con restos de una taza? ¿Ok? Es una taza cerámica en donde por alguna razón se le cae y le rompe la mano o le hace una herida. Ok, primero que suponemos que está en un momento de refrigerio. Ok, Le- hablamos de un desayuno. Ok, en ese momento, ¿está trabajando? No. Ok, porque si está, podríamos decir que hay muchas personas que ingresan a laborar pero recién se les ocurre tomar el desayuno y cosas así haciendo hora. Eso no está coberturado. No le alcanza que se le pague por un accidente que no está laborando. Está en un momento de receso, ¿ok? Acá es el producto de su trabajo. Tomar desayuno no es producto de su trabajo, salvo, ¿no? Salvo, como digo, está dentro de su trabajo, está de amanecida, que es de 7 de la mañana a 7 o de 7 de la noche a 7 de la mañana y en ese momento está tomando desayuno porque está dentro de sus labores, tomarse un cafecito, alguna cosa, y a consecuencia de otra cosa que no sea que se le haya caído de la taza, ahí yo concuerdo. Pero si es solamente por tomar el desayuno, ¿ok? No lo estaría coberturado con el SSTR, ¿ok? Ok, perfecto. Juan Rupay dice, buenas tardes. Si durante el horario de trabajo viene una persona ajena al centro de trabajo a agredir a un trabajador y producto de ello se origina una pelea entre ambos, lo cual origina fracturas en el trabajador, ¿esto es considerado un accidente de trabajo? No, como yo manifesté en mis diapositivas, cuando un trabajador involucra en una pelea, una riña, ¿no? Está voluntariamente exponiéndose a un riesgo, ¿no? Que no tiene nada que ver con una actividad laboral de riesgo. El riesgo, el trabajador se expone al riesgo al pelearse con una persona, ¿no? Y a consecuencia de eso tiene una fractura, no sería considerado un accidente laboral. Hay un grupo de trabajadores de participantes que te están pidiendo que repitas una parte de la visita de tu ponencia. Ya, respecto de los deberes del trabajador. Y la empresa, ¿no? Algo rápido porque al parecer no visualizaron en ese momento tu explicación. Ok. Ya. Los deberes de los trabajadores, ¿verdad? Ajá. Ya. Bueno, voy a repetir esta parte. Los trabajadores tienen los deberes de promover, de procurar el cuidado integral de su salud. Es decir, tienen que cuidarse, ¿no? Cumplir con las medidas de seguridad, no protegerse, como el muñequito, ¿no? Que está ahí en la diapositiva, ¿no?
es una responsabilidad propia de cada trabajador velar por su salud, ¿no? Si estoy enfermo, ¿no? Informar al empleador, ¿no? Para que se realice, ¿no? Un examen ocupacional, ¿no? Tenemos que también decir la verdad sobre nuestro estado de salud al empleador. Si tengo una enfermedad, tengo que manifestársela a mi empleador que me va a contratar, ¿no? Yo tengo que cumplir también con lo estipulado en el reglamento de salud, de seguridad y salud que me brinda mi empleador, ¿no? Estoy obligado a cumplir con lo establecido en el reglamento y otras disposiciones, ¿no? Que el empleador me da con respecto a este tema, ¿no? Tengo que también, ¿no? Participar, ¿no? En las campañas, las charlas, ¿no? Para prevenir los riesgos profesionales, ¿no? Supongamos que me llaman a capacitarme, ¿no? Para evitar, como en el caso del presentado, ¿no? De los trabajadores que se electrocutan, ¿no? Esto se ha podido evitar. De repente hubo una omisión de información que el empleador no le brindó a estos trabajadores, ¿no? Entonces, yo como trabajador estoy obligado a participar, ¿no? De esas capacitaciones, ¿no? El trabajador también tiene la obligación, ¿no? De informar cuando se encuentra, ¿no? Recibiendo una pensión de invalidez, ¿no? A la entidad que le da la pensión, ¿no? Si es que su estado de salud ha mejorado, ¿no? Para que quizás se le pueda, ¿no? Extinguir la pensión, porque ese trabajador ha logrado recuperar su capacidad y puede laborar. Por lo tanto, no sería factible que siga percibiendo una pensión, ¿no? Y por último, si el empleador está con un accidente laboral, con descanso médico, el empleador tiene que cumplir con sus tratamientos, ir al médico, tomar sus medicamentos, guardar reposo, hacer la rehabilitación, recuperarse, ¿no? No por ello voy a, como el trabajador, no voy a cuidar de mi salud, ¿no? Y también con mi rehabilitación, ¿no? Y respecto a los deberes de los empleadores, ¿no? Como mencioné, los empleadores tienen que asegurar a todos los trabajadores que realicen en su centro de trabajo, ¿no? Actividades de riesgo. Es una obligación, ¿no? Tienen que pagar puntual el seguro de riesgo, ¿no? Tienen que informar a sus trabajadores sobre los accidentes que pueden tener en dicho centro de labores, ¿no? Y las enfermedades profesionales o ocupacionales que pueden ocurrirle, ¿no? Por laborar en dicho centro, ¿no? Tiene que cuidar a sus trabajadores, ¿no? Dándoles informaciones, charlas, ¿no? Los equipos necesarios, ¿no? Los cascos, las mascarillas, ¿no? Tiene que ejecutar programas de salud ocupacional, ¿no? Y también tiene el deber de informar tanto a la salud como a las EPS, ¿no? Sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿no? Que se han dado en su centro de trabajo, ¿no? Tiene que promover las capacitaciones también de los trabajadores. Si el trabajador tiene el deber de asistir a la capacitación, el empleador tiene el deber de realizar capacitaciones continuas, ¿no? En materia de salud ocupacional y seguridad industrial. Perfecto. Entonces ahora podemos darle el pase a María Vilcherres, que ha alzado la mano hace buen rato. María, te escuchamos. Gracias, Gladys, por la explicación. Muchas gracias. Jennifer Ignacio, te damos el pase para escuchamos. ¿Desde dónde nos acompañas? Jennifer Ignacio.
Bruno Velázquez Saavedra, te escuchamos, Bruno. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos estás acompañando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me logran escuchar bien. Sí, perfectamente, Bruno. ¿Cómo estás? Sí, bueno, en este caso ya desde Lima, sí tengo unas pequeñas consultas. ¿Aplica el SSTR para las micro y pequeñas empresas en base a que, bueno, las empresas generalmente dicen, no, somos empresas muy pequeñas, así que no corresponde? Y como salvedad, también quería saber si el SSTR cubre frente al trayecto o al transporte que brinda la misma empresa o el empleador al colaborador, el SSTR lo cubre o inicialmente se atiende con el SOAT y luego aparece el SSTR frente a un accidente, ¿no? Bien, el SSTR cubre toda actividad realizada dentro del centro de trabajo que sea considerada actividad de riesgo. Basta que esa actividad esté dentro del listado para que el empleador se encuentre obligado a contratar un SSTR. Por ejemplo, un restaurante está dentro del listado, puede ser una microempresa, ¿no? Pero según el listado está considerado una actividad de riesgo, ¿no? Como mencioné anteriormente, porque un cocinero está expuesto a un balón de gas, se puede quemar, ¿no? Al momento de de preparar los alimentos. Entonces, por ese motivo, por encontrarse dentro de las actividades de riesgo, está obligado a contratar un SSTR. Ahora, respecto de tu otra pregunta, si el empleador está obligado o el SSTR puede coberturar accidentes, ¿te refieres tú? Accidentes de trabajo realizados que se han dado dentro del bus de la empresa, dices tú. Claro, o sea, me refiero básicamente y para englobar, las empresas agroindustriales tienen colaboradores que salen 3, 4 de la mañana a su centro de trabajo, pero el empleador le brinda el bus, que es propiamente de la empresa, y realizan este traslado, ¿no? ¿Aplica también el SSTR si es que la cobertura del SOAT se termina? No. Si el trabajador se está dirigiendo al centro de trabajo de un punto, ¿no?, de recojo, no sería coberturado el SSTR en caso de un accidente, porque ya está regulado, ¿no? Sin embargo, si el trabajador va a un centro de trabajo y marca y el bus lo transfiere a otra sede, ya se sobreentiende que está siguiendo las órdenes del empleador de acudir a esa sede, ¿no? Y si el accidente sucede camino a la otra sede en el bus, sí estaría coberturado como accidente laboral. Tiene que haber orden del empleador. Tiene que haber una orden del empleador por la cual yo me traslado. Estaríamos dentro de la jornada laboral, ¿no? En el otro caso, cuando el trabajador se desplaza de un punto, ¿no?, cerca a su domicilio, donde lo recoge a su centro de trabajo, no podría considerarse un accidente laboral y tendría que estar cubierto por otro tipo de seguro como el SOAT. Hola, César Merino. Buenas tardes. Te escuchamos. César Merino Olivos. César Merino Olivos. Te escuchamos. Buenas tardes. Herminio Córdoba. Te escuchamos. Buenas tardes. Ya nos queda muy poco tiempo. Herminio Córdoba, segunda llamada. María Vilcherre, buenas tardes. María Vilcherre. Aló, ¿me escuchas? Herminio Córdoba, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ya, mira, buenas tardes con todo y muy buena la capacitación. Mira. Mi consulta es, mira, yo soy un trabajador de construcción civil de trabajo y me he accidentado. Me he accidentado en el mes de febrero, en la cual he tenido múltiples lesiones. Y entonces la cual me voy algo.
Herminio, no te escuchamos. Se te escucha con interferencia, Hermilio. Si te quedas en un solo lugar, creo que va a mejorar el sonido. Trata de quedarte en un solo lugar. Hermilio, te escuchamos. ¿Has sufrido un accidente en febrero, dices? César Merino, te damos el pase. Buenas tardes. Creo que Hermilio tiene problemas de audio. María Vilcherri, buenas tardes, te escuchamos. Qué lástima, ya estamos al final. Voy a leer un poco de preguntas. Hay un participante que nos dice, si el trabajador trabaja en una minera y tiene buses para el traslado de personal, operaría a mina y sufre un accidente, ¿esto es coberturado por el seguro complementario de riesgo o puede ser que no? Que tenga una Bien, cobertura. se había hablado ya con anterioridad nuestra expositora, en la Ya. cual no es aplicable cuando hace el traslado hacia el centro de trabajo o del centro de trabajo. O sea, antes del ingreso al centro de trabajo o después de haber salido del centro de trabajo, cualquier contingencia que suceda, no es un accidente laboral. Podríamos decir un accidente común o un accidente vehicular, que sería cobertura por el SOA, todo lo que alcanza. La situación es que sale del centro de trabajo rumbo a hacer un trabajo, ¿ok? Dentro de su jornada laboral, eso sí. O hay algunos trabajadores que van a laborar, pero no van a hacer labores de campo. Y en el trayecto que ya está dentro de su jornada laboral sufre un accidente, será accidente laboral. ¿Ok? Entonces, no hay que confundir la salida. Por decir, nosotros, saliendo de acá de la puerta del ministerio, sufro un accidente, no. Y me estoy yendo a mi casa en el bus que me transporte, no. O de mi casa hacia el ministerio, tampoco. Eso hay que tenerlo bien claro. Solamente como nosotros a veces como abogados nos encomiendan una comisión, ¿ok? Para ir a trabajar a otro lugar, sufrimos un accidente, ahí sí, porque estamos cubriendo, estamos trabajando ya desde el momento que salimos durante nuestra jornada laboral. Hay que entender de esa manera, por favor. ¿Ok? Bien. Ok, nos pregunta Silvia Priscila, dice, buenas tardes, ¿podrían, cuáles son las normativas involucradas en seguro complementario de riesgo? Dice, el CIU en versión se encuentra cuando finalice el tratamiento médico del accidente de trabajo incapacitante temporal. Normalmente la clínica emite el alta o eso no es necesario. La última parte de la pregunta dice, ¿todos los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales se deben reportar al empleador o a quién se le reporta? Bien. Mire, Acá, a ver, Gladysita, te escuchamos, por favor. la regulación está en la diapositiva, ¿no? El seguro complementario de trabajo de riesgo está regulado en la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, la Ley 26.790, ¿no? También, ¿no? El Decreto Supremo 009/97 SA, ¿no? Que es el reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. El Decreto Supremo 003/98, ¿no? SA,
donde están las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahí está más especificado todo el procedimiento, ¿no? Los asegurados, todo lo que se ha explicado en la exposición, ¿no? La mayor parte está dentro de estas normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? El anexo 5, ¿no? Está en el reglamento de la ley 26.790, ¿no? Es en el cual se establecen las actividades de riesgo, ¿no? Que como hemos explicado son 270, ¿no? Y también el Decreto Supremo 008 del año 2022, donde se actualiza el anexo 5 y se incorporan 70 actividades más a las actividades de riesgo, ¿no? Respecto a una de las preguntas, ¿no? de la persona, ¿no? que nos ha consultado, a ver, no sé si me puede repetir la pregunta, Gloria, ¿me puede repetir la pregunta? ¿No? Ya Sí, cómo no, te repito la pregunta. ¿El SIU en qué versión se encuentra? ¿Cuándo finaliza el tratamiento médico del accidente de trabajo incapacitante temporal? Normalmente la clínica emite el alta. ¿Esto es necesario? Y la última parte de la pregunta dice, ¿todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se deben reportar por el empleador o a quién se le reporta? Respecto a la última pregunta, ¿no? El caso es que el trabajador haya sufrido un accidente laboral, inmediatamente tiene que comunicarlo a su empleador y este tiene que comunicarlo a la aseguradora, ¿no? O a la salud, ¿no? Llenando un formulario, ¿no? Especificando dónde sucedió el accidente, ¿no? Cuáles fueron los hechos que causaron el accidente, si hubo testigos, ¿no? Todo eso tiene que presentarlo a las aseguradoras o a la salud. Es obligación del empleador informar, ¿no? Estoy Con en estos evento. requisitos. Respecto a la otra pregunta del SIU, ¿el SIU se refiere a la clasificación de las actividades? O sea, ¿cuál es la vinculación con Con respecto a la publicación de las actividades. Ujú. Eso En es realidad, el SIU clasifica todo tipo de actividades o objetos sociales de empresas, ¿no? Sí, la pregunta es, ¿el SIU en qué versión se encuentra? ¿El SIU? Referente a a la versión, es una sola normatividad que está saliendo. Lógicamente que no podríamos decirle con exactitud en qué versión se encuentra el SIU. Pasa que este tema no estaría vinculado, ¿no? A la disposición, ¿no? En sí. Respecto a cuándo termina la incapacidad o cuándo, ¿no? Como expliqué anteriormente, el trabajador que se encuentra en descanso médico, ¿no? Un descanso médico prolongado, ¿no? Que pasa los 11 meses y 10 días, ¿no? Ya podría solicitar su pensión, ¿no? Ante la ONP, ¿no? Y quienes determinan su grado de invalidez es la Junta Médica, ¿no? La Junta Médica, ¿no? Va a establecer qué grado de invalidez tiene. Después de eso puede acudir a la ONP o a las compañías aseguradoras para solicitar una pensión. Ok, aquí la pregunta de Juan Rupay. Si por un accidente de trabajo emiten un descanso médico por 30 días y los 20 primeros días lo asume el empleador, los otros 10 será un subsidio de salud. Cuando el trabajador ingresa a la clínica para ser atendido, ingresa con una declaración de accidente de seguro complementario de riesgo, el cual debe ser llenado por el médico, este lo atiende. La pregunta es la siguiente. Si al ser un accidente de trabajo también se debe llenar el formato de accidentes de trabajo. También se debe llenar el formato de accidentes de trabajo que es propio de salud para luego solicitar el reembolso por los 10 días restantes. Claro. Sí, Gladys. El empleador, ¿no? Está obligado a informar sobre los accidentes, ¿no? Ocurridos, ¿no? Como expliqué anteriormente, ¿no? Quien va a subsidiar, ¿no?
al trabajador mientras se encuentra con descanso médico posterior a los 20 días es salud, ¿no? Entonces, claro, después solicita el empleador puede solicitar, ¿no?, un reembolso, ¿no?, a salud. Entonces, para despedirnos, le damos el pase a Humberto Herrera. Humberto, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias con todos. Solamente para hacer una acotación, creo que lo que se referían al tema de la revisión está en la revisión 5. Justo estuve revisando el anexo. Bueno, pero esa no era mi consulta. Yo tengo un tema sobre un restaurante donde se está contratando un cocinero, un mesero y un administrador. Están bajo locación de servicios. Entonces, quería saber si necesitan esa CTR. Por lo que tengo entendido y he podido escuchar, entiendo que sí, ¿no? ¿Este CTR es uno en general? Disculpen mi ignorancia, ¿es uno en general o es algo que debería tener ciertas cantidades como mínimas? Y en el caso, en una segunda consulta, si tuviera un accidente en casa haciendo teletrabajo, en un horario de trabajo, ¿esto estaría cubierto por el SCTR o no? Muchas gracias. Mira, para empezar, tú manifiestas de que tienes a trabajadores, ¿no?, en tu empresa, que es un restaurante, ¿no?, y lo tienes por locación de servicio. Para empezar, tenemos que determinar si los trabajadores, ¿no?, que tú tienes están sometidos a la primacía de la realidad, ¿no?, que implica la subordinación, la remuneración y la prestación de servicios. Si es así, tus trabajadores trabajan, ¿no?, diario, 8 horas, ¿no?, o 48 horas a la semana, esos trabajadores no pueden estar como locadores, ¿no? Tienen que estar con un contrato laboral y en planilla, ¿no?, que es un tipo de obligación que el empleador tiene que tener con sus trabajadores. Para empezar, los trabajadores no pueden estar como locadores. Entonces, ya estando en planilla, van a tener derecho a salud, ¿no?, y a aportar en una AFP o una ONP, ¿no? Pero, muy aparte de que ya están asegurados, ¿no?, tienen el derecho por realizar las actividades de restaurante que están reguladas en el anexo 5 como actividades de riesgo. Tendrían la obligación de contratar un STR para esos trabajadores, ¿no?, que trabajan en el restaurante. Eso Muchas sería para los... gracias. Sí, disculpe. Eso sería para las tres personas, ¿no? ¿El cocinero, el mesero, el administrador? ¿O solamente para el Claro, cocinero? puedes hacer la consulta del anexo 5 y ahí verificar qué actividades realiza cada trabajador. Si la actividad que realiza está dentro del anexo 5, estás obligado a contratar un seguro de riesgo, complementario de riesgo. Pero es complementario, ¿por qué? Porque va a cubrir solo las actividades de riesgo. Si tus trabajadores tienen un accidente común, se pueden atender en el salud. Para eso tú los estás asegurando, ¿no? Pero si tienen un accidente por las actividades que realizan en la cocina, ¿no?, ahí tendrías que aplicar, ellos tendrían que solicitar, ¿no?, la cobertura de un SCTR. Muchas gracias, Gladys. Es muy interesante haberte tenido con nosotros. Estamos cerrando en este momento el evento. Por favor, no deje de llenar la encuesta de satisfacción y elegir el tema que más les convenga para verlo en el mes de noviembre. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Los esperamos entonces el día 16 de octubre con el periodo de prueba. Conoce todo sobre el periodo de prueba. Gracias, Gladys, por Muchas haberte tenido. gracias. Buenas Gracias, Walter. tardes. Buenas tardes. Gracias. Okay.